Buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda. Estoy saliendo al aire con este nuevo programa desde la Clínica de las Emociones que se llama Tú no estás solo. Y se llama así porque de verdad que no estás solo. Si tú tienes un problema, si tienes alguna angustia, si algo te preocupa, pues sabes que cuentas con nosotros. Acá estamos en la clínica esperándote. Y bueno, queremos, además de contestar los problemas que nos cuentan en el Facebook, además de hablar de cosas importantes que ocurren en la sociedad y que tienen que ver con el mundo emocional, queremos también recibir personas y llamadas, y vamos a hacerlo. Pero claro, estamos hablando todo lo que es tecnología, que no es fácil. Pero bueno, y con el tiempo tendremos nuestra radio online. Ahora salimos a través del Facebook, al aire, todos los días, de lunes a viernes a las 12, igual como estábamos en RPP. ¿Cuántas personas nos van a escuchar? Depende de ti. Que tú también comuniques a otras personas que ayudamos de esta manera. Y de esa manera te vas a sentir bien tú también. Esta mañana, o mediodía, cuento con un joven que ha venido acá y que se llama Johan. Acá estamos con Johan. Hola Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que has venido y estás inaugurando ese sillón que es de nuestros invitados. Johan, ¿cuántos años? Tengo 24 años. 24 años. ¿Y qué hace Johan? Bueno, actualmente yo soy internet marketer, o sea, lo que es el negocio por internet, ¿no? Ya, qué bueno. ¿Estudiaste algo? Sí, ingeniería de sistemas. ¿Terminaste? Sí, en UTP. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, ¿eres soltero? Actualmente tengo una enamorada que se llama Sandra. ¿Ya? ¿Tienes tu enamorada? Sí. ¿Cuánto tiempo estás con ella? Aproximadamente 2 años. 2 años. ¿Y cómo te llevas con ella? ¿Por qué vienes ahora? Bueno, yo vengo porque en mi trabajo yo soy demasiado workaholic, quiere ser muy adicto al trabajo. Y como en el internet bueno, al principio es normal, porque yo ganaba en dólares, en internet se gana en dólares. Uy, está bien, la chamba. Sí, o sea, al día yo me daba 50, a veces cuando va bien son $50. Pero eso, acá en realidad que cuando vas adquiriendo dinero, a veces te quedas como 6 horas, 8 horas, y a veces te deja de comer, a veces dejo de estar con mi familia, y con mi novia, inclusive. Y eso es un poco problema, porque quiero ganar más, y a veces es como una enfermedad, ¿no? Siento. Como una adicción, Como una sientes, adicción, ¿no? claro. Es que poner los límites no es fácil en ningún aspecto de la vida. Más bien, habría que ver por qué te sientes culpable también de eso. Porque si bien es verdad de que 6 horas no es mucho, sin embargo, ¿cuánto es lo máximo que tú trabajas? Lo máximo. Bueno, yo para hacer 100, por ejemplo, $100, unas 4 horas, pero ahí ese bicho me quiere hacer más, ¿no? Siempre hay ese bicho. Pero porque 4 horas de trabajo no es tanto, ¿no? Claro, no es tanto, pero... ¿Y el resto del tiempo qué haces? Sí, güey. Y a veces... ¿Cuántas horas estás? Bueno, estoy como... 9, 10 horas. 9, 10 horas, Sí, ¿no? sí. Bueno, que también estás joven, ¿no? Que el cuerpo te resiste, ¿no? Mm. ¿Por qué no me cuentas algo de ti? Para conocer quién eres, porque otras personas podrían estar 10 horas y no se sienten mal, ¿me entiendes? Porque otra persona podría decir, bueno, necesito yo trabajar porque estoy joven todavía, ¿no es cierto? Y no estaría mal. Otra persona puede decir, me agoto a las 10 horas. Entonces, quien dice eso es genuino, tú lo dices de verdad, pero desde tu ser. Y ese ser se construye cuando es niño. Entonces, quiero que me digas algo de tu historia. ¿Tú con quién viviste de niño? Bueno, yo viví con mis padres, ¿no? Y mi hermana. ¿Cuántos hermanitos? Una hermana mayor. Una hermana mayor. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 29 años. Ya. ¿Ella qué hace? Ella es recursos humanos. Ya. Recursos Y humanos. cuéntame,
¿Tú con quién vives? ¿O con quién viviste en la infancia y con quién vives ahora? Bueno, en mi infancia viví con mis padres también y con mis abuelos, ¿no? ¿Con tus padres Y con mis abuelos? abuelos. ¿En la casa de quién? De mi abuelo, ¿De abuelo de papá o de mamá? de mamá. Ya. Ujú. ¿Y por qué? ¿No había dinero para una casa? Claro, ¿Cómo era? A ver, cuéntame, A ver. ¿cómo era tu papá? Porque la figura del padre está muy vinculada a cómo es la productividad de los hijos. ¿Cómo era tu papá? Mi papá era muy, nunca, bueno, cuando yo le pedía para jugar, nunca decía, voy a jugar contigo, nada, siempre salía y, bueno, casi no lo veía, ¿En qué trabajaba? Es policía. Policía. Ujú. Bueno, claro, mi mamá era, bueno, lo que es Unicable, es dedicada a vender eso, ¿no? Un poco como tú, era la madre también. Bueno. ¿No es cierto? Era vendedora, quizás tú vendes bien porque tienes esa cualidad de buen vendedor que has mamado de tu mamá, ¿no es cierto? Sí, más. Y, claro, ¿no? ¿Y quién de ellos producía más dinero? Bueno, al principio, bueno, los dos casi, o sea, mi papá en los tiempos de, bueno, la policía al principio, sí, era un poco más, porque ahora ya está retirado actualmente, ¿no? ¿Y en qué trabaja ahora? No, era jubilado, ¿no? ¿Qué edad tiene? Él tiene 55 años. Pero es jovencísimo para no hacer nada. Sí, pues, en cambio mi mamá sigue Es activa. activa, o sea, no le gusta quedarse atrás. Es que también eso, a veces uno, frente a alguien que trabaja y a alguien que no trabaja, uno lo dice, tiende a decir, el que trabaja es buenazo, es bueno, y el que no trabaja es flojo. Y eso, Johan, no existe. Había que ver para que tu papá, la idea es que como ellos te han tratado y como tú los has visto, eso se ha quedado registrado en tu infancia como un programa de 0 a 5 años. Entonces el niño los ve, pero no tiene idea por qué son así. Por ejemplo, si el padre grita, tú lo ves como un malvado que quieres que se muera. Cuando pasan los años y procesamos, decimos, pobrecito, a él lo gritaron y no tenía otra alternativa. Si a mí me hubieran gritado, sería igual. Entonces, para poder procesar lo que tú tienes en tu motor, en tu máquina, que hace el amor, que trabaja, que tiene amigos, para conocerte tenemos que ver a tus padres también. Entonces, para que un papá sea policía y para que llegue a la jubilación tan joven y que quiera descansar, es porque su alma ya no le da su ser, porque otro hombre lo quiere sentar y por nada de la vida se sienta. Y no es que el que se mueve es mejor, sino que simplemente no puede estar sentado, en cambio, jubilado y quiere salir. En cambio, tu papá, ¿qué tendrá para haberse quedado aplastado? Entonces, cuéntame, ¿quién lo crió a tu viejo? Bueno, mi papá mi abuela me la crió porque mi abuelo le jugó con mi abuela. Bueno, mi abuelo nunca lo conoció, ¿verdad? Nunca lo conocí. Pero a tu papá, Lo ¿qué crió pasó? mi abuela, sí. Lo crió la abuela. Mi abuela. ¿El papá lo abandonó o qué pasó? O sea, a mi abuela le engañaba, ¿no? Mi abuelo. Bueno, así me cuenta. ¿En qué sentido lo engañó? O sea, le decía que era soltero y... Pero yo te voy a decir algo, Johan, y esto sirve para todos los que están escuchando. Mira, siempre escuchamos decir a la tía fulana, le jugó una mala pasada y él se fue. A fulana la dejaron embarazada y la abandonó. No es así. No existe casualidad ni mala suerte, así como no existe casualidad de que tú vengas a buscar ayuda porque sientes que eres demasiado trabajólico, que te dedicas mucho al trabajo. Una razón de ser hay para eso. No existe casualidad ni mala suerte. Entonces, no es casualidad que a una mujer el marido la engañe. No es verdad. ¿Entiendes? Tenemos todos un sexto sentido que cuando estamos sanos, ese sexto sentido me hace que busque a alguien sano.
pero cuando yo estoy herida por algo, voy a buscar a alguien para que me siga hiriendo. Mira lo que hay una ley que se llama repetición compulsiva, que no es una ley consciente, sino es una ley del inconsciente. Estas señoras que tú ves que las maltratan, cuando hablamos con ellas, que dicen, no, es que yo quería que cambie. Es verdad consciente, pero a nivel inconsciente, ese personaje que se buscaron para que las maltrate, representa un personaje de su infancia. Entonces, de acuerdo a cómo es nuestra infancia, uno tiene personajes, como en una obra de teatro. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña han tenido una obra de teatro en la infancia linda, donde la han querido, etc., va a buscar en la adultez hacer esa misma obra de teatro, pero con otros personajes lindos. Pero si te han maltratado, si no has tenido padre, si es que por casualidad tu padre prefería a otra hermana, entonces, me refiero a tu abuela, ella va a buscar inconscientemente, con un olfato emocional, con una vibra que dicen ahora, una persona para sentirse feliz en sus brazos, pero para que la deje. Entonces no es que le engañó, tendríamos que decir que se dejó engañar. A nadie le pegan, Johan, nos dejamos pegar. A nadie la engañan, nos dejamos engañar. Y nos dejamos engañar porque buscamos un engañador que va a representar el personaje que nos engañaba en la infancia. ¿Me entiendes? Entonces tu abuela no se dejó engañar, sino que probablemente, si vemos su historia, a lo mejor, por ejemplo, no tuvo un buen padre. Y entonces las que no tienen un buen padre, desde niñas, en su infancia, sueñan con un varón. El día que viene, aunque sea un sapo parado, se aferran con desesperación. Pero como en la infancia no tenían quien las quiera, se van a buscar un hombre que tampoco las quiere. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que le engañaron a tu abuela, se dejó engañar, pero pensemos en tu padre. ¿Cómo se sentirá un niño, Johan, que no tuvo padre? Y a lo mejor la abuela, ¿qué carácter tenía? Porque para que sea policía, tendríamos que investigar. Cuéntame, ¿tu abuela cómo era? ¿Era brava? Bueno, ¿qué te han contado? Mi papá me contó que sí era brava. ¿Tuvo otros maridos? Sí, luego tuvo Otro compromiso. Y tuvo 5 hijos con él. Claro. Ella, Imagínate, vamos a pensar en tu papá, pequeñito. Ve que todos los niños tienen padre, y tu papá chiquito siente que no tiene, que no vale nada. Y encima, qué rabia que la única persona que tiene, porque la señora ha venido alterada de su infancia, lo grita, lo perturba, le pega, y él no tiene dónde ir. Tú tenías a tu madre, él no tenía. Qué rabia, habrá querido pegarle a la abuela, y encima, a tu abuela, y encima viene uno, porque el niño se enamora de su mamá, porque somos mamíferos, y encima viene un padrastro que se acuesta con esta mujer que era como su hembra de él. Y encima la madre, que para él era lo único que él tenía, y él era lo único, se busca otros hijos, tiene otros hijos. Entonces tu papá se va reduciendo, y entonces lo único que quiere es ser fuerte, y se hace policía para ser fuerte. Pero cansado, deprimido, no ha visto un padre que le diga, tú vales. Y entonces, ¿qué quiere tu papá? Descansar, tener su jubilación. Entonces, a lo mejor tú tienes la visión que has tenido de niño de tu papá, que es antipático, ociosón, y que ahora está allí. Y entonces eso es verdad para ti, pero tenemos que saber de dónde viene. Y contigo, ¿cómo era ese papá? Bueno, ¿Cómo era contigo? al principio, o sea, cuando tenía
9 años, ¿no? Chiquito, lo que sí, te o sea, acuerdas, sí. no, nunca, o sea, casi no lo veía. O sea, se me paraba en la policía. Pero imagínate, un niño que no había tenido padre no sentía que había necesidad de estar con el hijo porque él vivió solo sin padre. Entonces, ¿cuántas veces habrás creído que él no te quería porque no estaba cerca de ti? Y habrás creído eso. Entonces, cuando uno madura, Johan, uno reconoce que en el corazón tienes una parte que de verdad lo detestas, está de más el viejo en la casa, ni siquiera aparece, pero ahora aparece un Johan maduro, un Johan que dice, caramba, mucho hizo en estar en el hogar, trabajar y traer la platita, porque a él no le dio nada, él fue mejor que su papá, de alguna manera cumplió con la vida, él fue mejor, con todos los defectos, ¿entiendes? Sí, y ahora, bueno, él ha cambiado, o sea... No, pero hablamos de cuando eras niño, Ok. porque eso lo tienes en tu corazón tienes un policía ausente, pero además, ¿qué tienes por el padre? Yo no hablo de lo consciente, a lo mejor lo respetas, pero tengo que saber qué tienes en el inconsciente. ¿Qué tienes en el inconsciente? No, en el consciente es ausencia. En el inconsciente no sabes. En el inconsciente debes tener rabia porque no estuvo presente. Y a la vez debes haberte acostumbrado a que se largue. Porque te quedabas con tu mamita y la mamita siempre es el rey del hijo. Perdón, el hijo es el rey de la madre y la madre es tu reina. Y a ti se te ve un muchacho querido por tu madre, desde que uno te ve. A ti se te ve con tu pelo, o sea, tendrás penas como todos, pero se ve que la madre te ha amado. Se te ve, desde que uno te ve. A ti no se te ve todo que te caes, no, se te ve armadito, ¿entiendes? Y ese es el cariño de la madre. Entonces, ¿qué pasa con un niño? ¿Qué recuerdas, por ejemplo, con la imagen más antigua de tu papá? ¿Qué recuerdas? Y de tu mamá, tú y ellos dos, ¿sabes? ¿Cuál es la más antigua? A ver, cuando tenía 5 años, yo me acuerdo cuando tenía 4 años. Ya. Sí, en el Potavo, en el club de policía, por el Sí. Rimal, por ahí. Ya. Ahí ¿Y juntos, qué ahí. recuerdas? Ahí en la piscina, juntos. Los tres. Los tres. Y con mi hermano, ¿Y tu papá, en tu opinión, ahora que ya eres adulto, quién estaba más enamorado, el papá de la mamá o la mamá del papá? Ay, no sabía. No, si lo sabes, piénsalo. A ver. A ver, aunque te dé cólera. ¿Tu mamá se moría por tu papá o tu papá estaba detrás de ella? Porque siempre hay uno que está detrás. Mi mamá. Y tú sabes, mira, qué bonito lo que dices, Johan. Porque cuando somos niños, nosotros somos mamíferos, ¿no es cierto? Tú tienes vejiga, pulmones, genitales, sangre, sudas, comes como el mamífero, yo también. Lo único que no hacemos es sexo con los padres, como hacen los mamíferos. Pero no porque no querramos, sino porque está prohibido hace algunos años, hace miles de años. Estamos en el mundo, acuérdate, 200.000 años. 190 hemos caminado por ahí como cazando, recolectando, solo 10.000 estamos asentados como agricultores. Entonces nos han enseñado que no se puede tener sexo con los padres, pero cuando eres chiquito, Johan quiere dar beso en la boca y la mamá le dice no, y quieres agarrar la tetita de la mamá, no. Le enseñamos a la mamá no, hasta que Johan y todos los niños se ponen en orden y meten en su cabeza no se puede, y ese deseo lo guardan, y ahora salió con tu sexualidad, con tu enamorada. Pero de chiquito nos enseñan que no. Pero qué cólera, que el papá sí puede. Entonces, si hay una vaca con un toro y viene un toro joven, ¿no es cierto? ¿Tendrá celos que la vaca esté con el toro? ¿El toro joven? ¿Qué crees? Claro. Entonces Johan habrá tenido celos. Y qué rabia que tu mamá se muera por el toro viejo. ¿Entiendes? Entonces tienes que entender quién eres. Probablemente amas a tu papá,
lo detestas también, no solo porque ha sido frío, sino porque era el hombre de tu mamá, ¿me entendiste? Y encima era policía, habías querido tú que sea otra cosa, otro profesional, ¿me entiendes? Todo eso lo tienes guardado y eso está produciendo que seas lo que eres. Ni bueno ni malo lo que eres. ¿Por qué crees que has elegido ventas? Porque no te ha gustado ser policía, ni estar internado, ni obedecer a nadie. Tú quieres ser libre. Entonces, cuando la gente dice, yo soy libre, soy vendedor porque quiero, no es verdad. Es porque tienes a la madre dentro, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué te sientes culpable de trabajar? Eso es lo que quiero descubrir, porque es raro. ¿Cuánto ganas mensual, más o menos? Un promedio, a ver, lo máximo que hice fue 3.400. Ya, dólares. Pero mira, a mí me parece que tú tienes dentro un policía, una parte que has aprendido del policía que uno lo registra si no quiera, tradicional, que no es emprendedor, ¿no es cierto? Y tienes dentro una emprendedora que no acaba de trabajar nunca, ¿no es cierto? Claro, mi sueño es llevar a ser. ¿Ah? Mi sueño es, por ejemplo, una empresa. Pero lo que tienes tú dentro, tú chiquito tienes a tu mamá trabajadora, que no acaba nunca, y tienes un hombre pasivo donde tú lo habrás visto disminuido, de menos valor para el trabajo, pero ahora ya sabemos que no pudo, por su historia. Entonces, probablemente hay una parte tuya que siente que no quiere parecerse a la madre. Y entonces siente que traiciona, mira, traicionas al padre cuando eres trabajador. Entonces hay una parte que dices, no, los machos son como mi papá, porque eso uno lo graba. Hay que ser tradicional, hay que ser lento. Entonces quizás el parecerte tanto a tu mamá no te hace sentir tan varón. Entonces necesitas coger algo del padre, su pasividad. Y quizás te sientes culpable de traicionar al padre lento, al padre tradicional, y no es así. Quizás te sientes culpable de no ser un varón como es el papá, y el varón que has tenido de modelo es un hombre pasivo. Porque a veces cuando nos parecemos a la madre, al padre del otro sexo, nos sentimos que no estamos siendo los varones que necesitamos, o no lo hembras que necesitamos. Pero también otra cosa, el niño odia al padre y desea a la madre, y a veces nos sentimos culpables de haber sentido eso, y eso es normal. Y cuando trabajamos y ganamos plata, sentimos que no merecemos. Y como siento que no merezco, no quiero trabajar. Entonces lo que tú me parece que te sientes culpable, uno, de traicionar a la figura del macho, porque el macho era lento, se contentaba con poco, y por otra parte te sientes culpable quizás de haberlo odiado, como es normal, o haber deseado a la madre, lo que es normal, y entonces te sientes culpable de producir, como si sintieras que eres malo por haber odiado y no mereces producir, cuando tú mereces todo. Y quizás también has estado... ¿Cómo te llevas con tu vieja? Por ahí bien, porque ella, bueno, claro, ella es vendedora, todo, pero lo que me dice ella es que debo tener un trabajo fijo, ¿no? Algo así. Y ella no se contesta porque ella es vendedora y lo que me dice es que no vas a tener seguro, porque internet es, bueno, es cierto, es volátil, porque tú puedes ganar, inclusive un día no puedes ganar nada, otro día sí puedes ganar bien, Ya. claro, pero ella dice que debo tener un trabajo seguro, ¿no? Un trabajo con un seguro, porque puede ser que mi negocio se vaya, no puede ser que un día colapse.
Claro, pero mira, qué importante. Yo creo que Johan tiene una parte infantil que todos la tenemos y que tenemos que ir dejándola, donde es como que dijeras, dice mi mami que yo tengo que tener algo fijo. Y entonces, por eso también estás dejando este trabajo. Porque si tú verdaderamente pensaras como tu mamá, dirías, entonces tengo que aprovechar para el máximo, para poder guardar el dinero. Pero entonces yo creo que tienes un conflicto. Una parte tuya es como la madre que quiere trabajar como vendedora, y tienes el conflicto de que te sientes culpable también de ganar en un lugar donde la madre te ha dicho que no es seguro. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces es como que dijeras, estoy contradiciendo también a mi mamá, porque mi mamá dijo que no debo trabajar y estoy... Entonces lo que quieres es dejar de producir el dinero para dar gusto a tu madre y poder tener un puesto seguro. Y yo creo que puedes hacer las dos cosas. Las dos cosas. Puedes tener un cargo fijo como lo tenía tu padre, pero mejor, y a la vez paralelamente aprovechar que eres joven y tienes esta capacidad de vender como tu madre para poder salir adelante. Entonces tienes las dos cosas. ¿Cuál es tu caucao? ¿Ah? Lo que pasa es que el trabajo fijo no... algo así, es bueno, yo sé que por ahí puede ser para mí, no sé. Puede ser, o sea, puedes ahorrar, mira, ve, si ahora tienes la capacidad de trabajar, mañana puedes hacer tu empresa y te pones en planilla. ¿Cuál es tu problema? Y si se presenta la posibilidad, haces una empresa con otros amigos y ya estás allí. Y puedes ser empresario. Toda la gente de Gamarra se ha preocupado de salir adelante, y cuánta gente que esté en planilla la botan a la calle. Entonces está bien que tomes lo de tu mamá, porque ¿cuál es el mensaje de tu madre? El mensaje de tu madre es que hay que guardar pan para mayo. El mensaje de tu mamá es hay que pensar en el futuro, pero ya no estando en una planilla, sino ahorrando, no gastándote el dinero, invirtiendo, haciendo varias cosas a la vez. Entonces, pero no, hay una parte del niño que quieres hacer lo que te dice tu mami y otra parte que te sientes culpable de ganar. Te sientes culpable de ganar porque has odiado al papá, has deseado a tu mamá, y quizás haya otra parte. ¿Cómo te llevas con tu enamorada? A ver, cuéntame. A ver. Ahí respiras así. Ay, a ver. Al principio era bonito. Ese es el problema también. Sí, pero luego yo cometí algo que me arrepiento. A ver, ¿qué? Mira, yo en secundaria, en la universidad, yo no era mucho hablar con las mujeres. ¿Ya? Yo aprendí recién en un trabajo de ventas que tuve, no en internet, sino en técnicas americanas tuve, una de ventas. ¿Ya? Ahí recién aprendí a hablar, pero yo no era mucho, o sea, yo lo conocía antes, a mi enamorada, yo no era mucho de hablar una conversación con una mujer. Eras tímido. Tímido. ¿Pero por qué? ¿La mamá te castigaba mucho? Puede ser que la figura materna que yo tenía ¿Era muy fuerte? Era, sí, un poco. Muy poderosa. O sea, tenía sus ratos malos, tenía fuerte, me gritaba, pero tenía ratos buenos que me... Sí. Claro, lo que pasa es que no tenías al padre y prácticamente estabas solo con la madre y dependías de ella, entonces la has amado y la has odiado, pues. Pero eso es normalazo, no hay por qué. La cuestión es no hacer actos de odio, pero reconocer que odiaba a mi madre está bien para después darme cuenta que la pobre solo me dio lo que pudo. Bueno, y ahí... Ya, luego conocí, ¿no? No me acuerdo qué enamorada. Otra enamorada. Ya. Parece que has cambiado bastante, ¿no? Sí. O sea, de era tímido, te pusiste un vivazo. Sí, porque solamente mis relaciones duraban 2 meses. Claro. Meses. Y luego conocí a mi enamorada. ¿Te dejaban o tú dejabas? A veces, no, ellas me dejaban, sí, nosotros. ¿Te dejaban? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque no ibas a verlas o por qué? No sé, la verdad. Ya, bueno. ¿Y te quedabas triste? Sí, me quedaba triste. Pero volvías a insistir con otra. Sí, y lo malo que yo conocía como era tímido, yo conocía por chat. O sea, conocía casitas así, ¿no? Pero mira qué bien lo que dices, porque los que están escuchando este programa y viéndome,
probablemente tienen que darse cuenta el daño que hace cuando las madres gritan a los hijos, los asustan. Y todos los queremos, el problema está que todos quieren a sus hijos, pero las madres de los que han violado a esta niña de Ayacucho también lo quieren. El problema es cómo quererlos. Yo no puedo confiar en que los quiero como se me ocurre, primero tengo que revisar qué emociones feas tengo en mi alma, que me las han dejado los padres para entender que estos padres no me pudieron dar eso. Bueno, ya, y entonces... Ya. Y luego ya conocí a mi enamorada, llevo 2 años con ella. ¿Y qué es lo que te harta de ella ahora? Porque ya estás harto, me parece. Lo que pasa es que yo tuve el acuerdo porque yo conversaba con otras chicas en Facebook. Y ya han descubierto que sacaban la vuelta. Pues después de un año me descubrió mi enamorada. Y después ahí se puso mal, todo, ¿no? Y tuvo un trauma, ¿no? ¿Pero la ibas a ver siempre? Sí, siempre iba a saber. Pero también quizás hay que analizar, que ya lo verás en tu terapia, porque esta es una primera sesión que estamos teniendo acá, que se llama tiraje, acá en la clínica, pero quizás también tú te has sentido, amabas a la mamá como todo niño enamorado, chiquito, y de repente viene la mamá, te grita, entonces te ha dado temor quedar en manos de alguien, y entonces siempre necesitas una ventanita para escapar. Imagínate que ames a la mamá, viene, te golpea o te grita y no tienes dónde ir. Entonces, inconscientemente siempre buscas una ventanita para escapar. Esas ventanitas son el chat. ¿Entiendes? Sí, por eso yo sigo buscando a otra chica. Claro, sí. Por si acaso tengo mis ventanas, pues, si el primer sitio donde fui, al primer cuarto, me quedé en manos de mi mamá, no, yo escapo. Por si acaso ya tengo otras cosas, porque en el fondo de mi alma se ha quedado inscrito como en piedra que la mujer, esta mujer maravillosa que tuve, me traiciona cuando me grita, me traiciona cuando se muere por mi papá, me traiciona cuando siento que no me ama. Entonces, en defensa propia, el niño busca otras mujeres. Es diferente cuando la madre te ama y es leal a ti. En ese sentido, el niño no va a ser un mujeriego, sino al contrario, ¿no? Luego, ya empezó un poquito, nos reconciliamos, pero ya no era... Ya no era, no, a ella habrá que ver también cómo fue su historia de ella. Hay mujeres que pueden decir, bueno, de acá mejoramos, pero hay mujeres que han venido sintiéndose cornudas desde niña porque el padre no las prefería. ¿Ella qué padre tuvo? Creo que sí, un padre machista. ¿Pero cuántas hermanas tenía? Una. ¿Y ella era? La mayor. Y la mamá también, como es importante. La mamá prefiere más a su hermana menor. Imagínate, ella no se ha sentido amada, siempre ha caminado con la hermana menor que era la preferida de la madre. Entonces ella y la mamá, la mamá es el primer romance que tenemos las niñas, y aparece una enana y le prefiere. ¿Te imaginas? Está contigo y aparece otras enanas de ahí del chat. Entonces tú tienes que saber que ella tiene esa herida y no puedes jugar con ella, con esa herida. Y a veces sí, yo soy un poco impulsivo también. Como tu mamá, porque ni siquiera la impulsividad, Johan, es tuya, qué pena. Es como la chalina de repente es prestada de tu mamá. No, pues te digo, ¿no? Sí. Esa, ni siquiera tu rabia es tuya. Hay que hacer terapia para desalojar esa impulsividad que se llama mamá. Y esa es la tarea humana. La tarea humana es ver qué tengo de mi madre, de mi padre y ver con qué me quedo, ¿no? Quédate con tu sentido del trabajo, pero no te quedes con la impulsividad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y entonces quizás por eso, ¿y ahora qué ha pasado? Bueno, ahora siempre, ellas, cuando yo veo, por ejemplo, chicas, así, o sea, hay unos que se crean, bueno, yo trabajo con extranjeros, ¿no? Y ellos tienen una costumbre de crearse perfiles fake de mujeres, ¿no? De mujeres así, para atraer, bueno. Y yo, bueno, en un afán, yo me agrego a esas chicas, pero es sabido que son hombres, o sea, son hombres los que hacen eso. Un amigo que hace eso, fíjate. Y luego, ¿Cómo es? ¿Tú te agregas? No, me pidieron un favor, ¿no? Porque ellos serán como una etiquetación de Facebook. No sé. No entiendo mucho. A ver, ¿qué me estás diciendo? Por ejemplo, cuando yo quiero, un amigo se crea un perfil de mujer, ¿no? Así.
Ah, él sigue un perfil de mujer. No, se crea un perfil de mujer. Se crea, Sí. él se presenta como mujer. Claro, y me dijo que... ¿Para qué? Para poder captar chicas. No, para poder tener tráfico con su página web. Es como... Ya, pero no es casualidad. Sí. Tú también has hecho eso. Bueno, Claro, antes, pero, sí, pero hay una cosa, Johan. Uh-huh. Estar muy vinculado a la madre y tener un padre ausente hace que el hijo mayor muchas veces dude de su sexualidad. Entonces quizás hay una parte tuya que todos tenemos, el temor a la homosexualidad. Entonces quizás tú tienes una parte que tienes temor a la homosexualidad y esa parte de temor a la homosexualidad a lo mejor te das cuenta o no, y esa parte que no te das cuenta hace que tú te disfraces, por decir, de mujer en las redes. Entonces también date cuenta que quizás tienes una parte donde no te sientes varón y eso es normal, tienes otra parte que sí. Y quizás esa parte que no te sientes varón también necesita tener la seguridad que te aman y por esa razón quizás hablas con chicas en el internet. Bueno, sí. ¿No es cierto? O sea, tu posición, tu alma es complicada. Tienes que recuperar a tu papá y ver lo bueno. Tienes que saber que tu mamá era linda, pero era una bruja y que te ha hecho asustarte. Tienes que recuperar que hay una parte donde no te sientes varón y que tienes miedo a la homosexualidad. Tienes el temor de que no te quieran, por eso buscas chicas. Y es normal porque el ser humano ha venido a este mundo para poder armarse bien, sacar algunas cosas y otras afianzarlas. ¿Me has entendido? Y no temas, hay que hacer un trabajo y más que nunca tienes que trabajar para tener tu buena terapia. ¿Me entendiste? Porque además todos los chicos están confundidos, es como que la mamá es a veces blanca, a veces negra, cuando se pone pesado, el papá también. Entonces uno tiene una serie de colores y uno tiene que sacar los colores que quiere. Pero te gustan las mujeres. Sí. Claro, pero también quizás hay una parte donde te sientes femenino. Está bien, cuando la reconozco esa parte, no es que voy a ser homosexual, sino que voy a usar esa parte femenina para ser bondadoso, para ser tierno, porque no hay nada más que haga macho a un hombre que la ternura. No tengas temor. Cuando uno madura, Johan, tú haces con tu vida lo que querrías para tu hijo. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Dime para terminar. A ver. Bueno, ahorita siempre con mi enamorada, bueno, hablando con el tema de mi enamorada, ¿Ya? siempre nos reconciliamos, peleamos, a veces nos cogemos de golpes. Claro, pero es que tú eres como tu mamá, ni siquiera eres como un niño. Eres como los niños, mira, el ser humano tiene como capas, 3 capas el cerebro. El 25% es una capa de reptil. Tú pasas por el río y el cocodrilo te come, no lo piensas. Por eso en los circos no hay cocodrilos ni serpientes amaestradas. El 55, mira qué grande, es emocional. Acá están todas las emociones de niño y cada uno tiene este zoológico de acuerdo a su historia. Tú has tenido madre rabiosa, has sido niño triste también. Y el 20% piensa, este es el que estudió. Entonces cuando yo tengo rabia, y tú estás en terapia, tienes rabia y te aguantas la cólera y piensas. Tú no, tú eres como un niño que quiere hacer caquita y se la hace, porque te has quedado infantil. Entonces tú, por acá, por el cuerpo, como el reptil, sueltas la cólera, como el perrito que también tiene cerebro de reptil, y lo pisan la cola y salta. Entonces estás actuando como tu mamá y tienes que actuar como Johan. Entonces eso es crecer. ¿Qué cosa es crecer? Aguantar la rabia, aguantar la cólera, no descargar. Yo puedo querer, si tú eres mi hijo, matarte, pero una cosa es que yo quiero digo, ay, ¿para qué lo tuve a este Johan? Pero después, pero con la boca cerrada, no actúo por el cuerpo. A los 7 años ya no se puede actuar por el cuerpo. Entonces, me aguanto y digo, ay, ¿para qué lo tendría Johan? Pero bueno, respiro y digo, no, es mi hijo, pero tú no has tenido eso, así es que tú tienes que ser tu propio padre y madre y hacer este canal y no descargar. Pero eso es una tareaza, tienes que hacerlo, ¿me entiendes?
Entonces, cuando tú dices que trabajas mucho, yo creo que también estás diciéndome que descargas mucho impulso y que tienes que controlarte. Cuando inicialmente dijiste, yo trabajo mucho y quiero parar, yo creo que también te referías a que descargas mucho. Y muy bien, para eso trabajas. Hazte tu terapia y nos vamos adelante. ¿Ya, Johan? Listo, doctora. Muy bien. Perfecto. Gracias. Pero vamos ahora a recibir algunas llamadas. Vamos a recibir, no, llamadas no. Vamos en este momento a una pequeña pausita, una pequeña, y luego regresamos para contestar comunicaciones que nos han hecho ustedes por el Facebook. Qué bonito el caso, ¿verdad? Permiso. Desde la Clínica de las Emociones. Tenemos dos consultas. Una de Ale. Ale nos cuenta de que tiene su hija que tiene esquizofrenia y que le han dicho en el hospital donde la ve que ella es manipuladora, la criatura. Bueno, primero vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que impide trabajar, si es que no está medicada, si depende del grado de la enfermedad. Los esquizofrénicos hacen un mecanismo, así como un hombre puede ser muy triste y entonces niega esa tristeza y se vuelve un payaso, por ejemplo. Y para negar la tristeza es un mecanismo de negación. Algunos hacen un mecanismo de racionalización, esto se hace a los 5 o 6 años, y alguien que encuentra que la vida es muy dura, que le duele mucho, que no lo quieren a este niñito, se vuelve racional, guarda sus emociones y se vuelve frío y todo lo razona para ocultar el dolor. Ahí están esa cantidad de, especialmente varones, donde las mujeres queremos que sientan y él es frío. Si a usted se le pide la salta, al tercer día y le dice ya no me sigas contando que ya me lo dijiste. O sea, tienen interceptado, adormecida su emoción y se quedan cerebrito puro. Por eso es que sentimos que esos hombres no comprenden a las mujeres, que somos más sensibles, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo, que es el más grave, creo, de todos, que se hace en la primera infancia también, y se llama escisión. E-S-C, escisión, que quiere decir separación. Cuando la criatura tiene tanto dolor y la mamá no comprende, o la mamá no es capaz de sentir lo que la criatura siente, y hay una cantidad de problemas que ella no puede entender en su cabeza, entonces esta niña se enloquece, sale de la realidad, se escinde, se divide, y entonces, por ejemplo, se enloquece, y entonces vive feliz en un mundo, recoge basura, camina por la calle, feliz, cree que tiene un tesoro en su bolsa y es que tiene vacío. O empieza a hablar sola, o siente que de repente la atacan, sale de la realidad. Entonces, bueno, hay un montón, y le digo un resumen, pero hay un montón de características de la esquizofrenia. Entonces, esta esquizofrenia muchas veces da a los 15, 16 años, algunos a los 23, y a veces a 23, 24, y a veces en la tercera edad. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué da en la adolescencia? Porque la criatura aparentemente está bien, va al colegio, pero es solitaria, pero va acumulándose esta bomba que ya explota en la adolescencia. Y entonces a estas personas hay que ver qué características tiene su enfermedad y darle sus medicamentos para que vuelva a la realidad. Se quedan como niñitos, como bebés, son como niños. El niño se imagina que hay un hombre araña y entonces conversa con el hombre, o sea, sale de la realidad, fantasea, él tiene una realidad distinta a la que vivimos. Dice Melanie Klein, que es una gran psicoanalista inglesa, que esto se hace en la primera infancia, primeros 6 meses de vida, cuando la criatura no ha recibido la protección ni la ternura necesaria. Es como si hablando de un árbol, su raicita se hubiera dañado, entonces va a ser un arbolito que nunca va a crecer bien. Felizmente hay medicamentos, señora Ale, que va a ser manipuladora, sí, porque es como niña, es viva, solo ve su beneficio, se ha quedado, la persona mientras es más pequeña emocionalmente, es más egoísta,
y no puede pensar en lo que los demás sienten o piensan. Uno conoce cuando una persona es desarrollada, cuando es generosa o cuando mira lo que el otro quiere, pero las personas que solo piensan en ellos están metidos, se quedan dentro de ellos, pero esto ya es un extremo. Entonces probablemente esta niña es manipuladora, pero eso no quiere decir que no es esquizofrénica. Entonces usted tiene que hacer tres cosas. La primera es darle sus medicamentos. La segunda, hay que ponerle en terapia, porque los medicamentos son algo químico, pero ¿para qué? Para que ella venga a la realidad, no siga en los sueños, no siga en sus fantasías. Entonces la ponen en la realidad y en ese momento hay que ponerle en terapia para que vaya desarrollando un sentido de realidad. Y lo tercero, usted tiene que entrar a terapia. ¿Para qué? Para que pueda saber en qué momento se deja manipular o no, porque usted cree que la situación es que o la manipulan o usted se queda sin hacer nada. No, hay que hacer algo. Hay que ser nutritiva para ella, no dejándose manipular, volverse una madre mucho más sabia, que le aporte cosas importantes. Y eso no lo va a hacer usted sola, hay que aprender. Entonces, venga usted, nosotros estamos en la Clínica de las Emociones, tenemos los jueves unos talleres para crecer, para que de a poquitos usted vaya transformándose en un ser humano maduro, que ese es el mejor regalo para su hijita, ¿ya? Bueno, y también vamos a conversar de María. María nos dice de que ella estaba bien acá en el Perú, pero se fue al extranjero y de repente allí empezó a ponerse desconfiada. No quería salir, no quería reunirse con nadie. Lo que podríamos decirle a María, que no es que se enfermó allá, sino que esta inseguridad, porque cuando una persona no se reúne con los demás, es porque en el fondo tiene temor de ser herida. Y si ahora tiene temor de ser herida, que le hagan daño, como todo desde la infancia, tenemos que ir al primer escenario. El primer escenario es la madre. Entonces, probablemente ella ha tenido desconfianzas porque no ha habido una madre, no de mala, sino que no ha tenido condiciones para poder darle seguridad. Entonces tú siempre has caminado, María, con esa inseguridad, pero te detonó allá. Y una vez que detonó allá, ya vienes y sigues igual. El extranjero lo que ha hecho es algo bueno, te detonó eso, pero ya qué bueno que ocurrió para que tú vengas acá, te hagas tus tratamientos, vengas al Perú, porque eso a donde vayas te va a perseguir. ¿Y por qué diablos vamos a caminar con angustias si sabemos que es de la infancia y hay que curárselas? Entonces el papá y la mamá nos dan lo que pueden, pero ya no pueden más, pues. ¿Y por qué vamos a creer que salir del hogar es salir perfectos? No. ¿Qué haríamos entonces? ¿Seríamos robots? ¿Seríamos fotostáticas de los padres? Hemos venido a este mundo para ser mejores. Qué bueno que sepamos cómo fue nuestra infancia, que nos produjo inseguridades, enfermedades, de grandes a chicas. Entonces, ese es el momento de arreglar. Nosotros conversábamos, ¿me entendiste, no? O sea que tienes que venir, nosotros aquí en la clínica te podemos atender, empieza por venir por talleres para que veas cómo se trabaja y de a pocos vas a ir cambiando por dentro, porque acá no hay tips, acá no hay consejitos, eso no sirve de nada, porque la persona que está con más problemas puede dar un buen consejo. Acá el problema no es el consejo, porque el consejo se da con la parte mental. Si yo voy a un ladrón de los peores en Lurigancho, seguramente le doy un consejo, son bacanes para dar consejos, pero su emoción es la que no controlan. Y acá hay que controlar y conocer nuestras emociones para sacar lo mejor de ellas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tú eres desconfiada, no es malo. Es bueno cuando hagas negocios, pero no para que camines pues con todas las emociones guardadas, ¿no es cierto? Es bueno echarse a descansar, pero no echar a descansar todo el tiempo. Entonces, al ser dueño de mi vida, es conocerme y ver cómo administro estas emociones que tengo. Hasta aquí, creo que estamos bien con el tiempo, o nos falta todavía, ya terminamos. Bueno, he estado feliz de estar con ustedes, contenta. Si te gustó este programa,
pues invita gente para que lo vea. Además lo estamos dejando en la página, en nuestro Facebook, o sea que lo pueden ver a la hora que sea, porque hay mucha gente que lo necesita. Acá en la Clínica de las Emociones, prácticamente yo poco atiendo, tenemos terapeutas, psicólogos formados bien, con mucha experiencia, tenemos talleres para niños de 3 a 11 años, tenemos talleres para adolescentes de 11 a 14, de 15 a 19, 19 a 25, tenemos meditación gratuita, pocas cosas gratuitas tenemos, pero la meditación es una de ellas, y el taller para adolescentes, para madres adolescentes, no para adolescentes, para madres adolescentes también. ¿Por qué? Porque sentimos que hay que ayudar a estas madres adolescentes para que no descarguen sus traumas con los niños y para crear ciudadanos. Entonces la responsabilidad social de la clínica nos permite ofrecer meditación con Brahma Kumaris, porque lo ofrecen un grupo hindú, Brahma Kumaris, y también para madres adolescentes. Los demás pues vienen acá, son más o menos precios normales, para que ustedes vengan, entren a los talleres, porque la gente empieza a cambiar. Y tenemos derecho a ser felices. Y qué maravilla que está en sus manos, porque de usted depende cambiar. Lo terrible es esperar que el esposo, que la mamá o que el papá cambie. Eso no va a ser. Nosotros tenemos que cambiar. Yo he estado feliz de estar con ustedes y me despido hasta mañana, como siempre a las 12, aquí en Tú no estás solo.